Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Víctor Rafael Nazario Velázquez Mejía, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. En este video vamos a ver cómo crear, modificar y borrar una base de datos. Para crear la base de datos se puede hacer de dos formas diferentes. La primera es gráficamente usando SQL Server Management Studio. La segunda es usando un query. Para crear la base de datos usando un query, lo haremos a través de la sentencia create database, nombre de la base de datos. Cuando nosotros creamos una base de datos se generan dos archivos. El archivo MDF, Master Data File, que contiene todos los registros de la base de datos, y el archivo LDF, Logical Data File, que básicamente sirve para recuperar los datos en caso de que exista algún problema. Vamos a practicar estas dos formas de crear la base de datos. Primero, vamos a ver la forma gráfica. Para este paso, vamos a ir al explorador de objetos, que dicho sea de paso, si no lo tienes, vamos a suponer que no está aquí, lo podemos activar a través de View Object Explorer. Bien, vamos a ir al folder Database, botón derecho, nueva base de datos. Se va a desplegar este cuadro de diálogo donde me está solicitando el nombre de la base de datos. En este caso le vamos a poner ejemplo 1. Podemos ver aquí los dos archivos que se crean, como los mencionamos anteriormente, el archivo lógico y el archivo donde se guardan todos los registros. Vamos a presionar el botón de OK y el entorno de SQL Server va a crear la base de datos por nosotros. La segunda forma es utilizando una sentencia query. Para ello vamos a utilizar lo que es el create database y el nombre de la base de datos. En este caso le vamos a poner ejemplo 2. Vamos a presionar el botón de execute y en la parte inferior nos aparece un mensaje que nos dice que el comando fue completado satisfactoriamente. Para este caso no se ve la base de datos, por lo tanto tenemos que refrescar el entorno a través de refresh, botón derecho en database y refresh, y en esta ocasión aquí está apareciendo nuestra segunda base de datos. Ahora vamos a aprender a modificar el nombre de la base de datos. Para lograr esto lo puedo hacer a través de tres formas diferentes: gráficamente utilizando el SQL Server Management Studio, utilizando un query o bien utilizando un procedimiento almacenado. Para modificar el nombre de la base de datos utilizando un query, vamos a hacerlo a través de la sentencia alter database, el nombre de la base de datos actual, modify name igual a nombre nuevo. Si quiero utilizar un store procedure o procedimiento almacenado, lo haré a través de la sentencia execute sp-rename db, nombre actual, nombre nuevo. Recordemos que para modificar el nombre de la base de datos, esta no debe estar en uso. Es decir, como dice aquí, no podrá modificar una base de datos que está en uso, porque se obtendrá un error. Vamos a pasar a la práctica de las tres formas de hacerlo. Primero vamos a realizarlo a través de la forma gráfica. En el entorno gráfica vamos a poner sobre la base de datos que queremos modificar, botón derecho, rename. En este caso le vamos a cambiar el 1 por la palabra 1. Si nos damos cuenta, ahora ya se ha cambiado el nombre de la base de datos. Ahora, para cambiarle el nombre de la base de datos a la base de datos 2, ojo aquí, recuerden que nos decía que si esa base de datos estaba en uso, no podría cambiarle el nombre. Fíjense que en la parte superior aquí en esta zona me dice que la base de datos que está en uso es la base de datos 2.
entonces yo no podría cambiarle el nombre. Vamos a tratar de hacerlo. Botón derecho, rename, y le vamos a cambiar el nombre también con la palabra 2. Por lo tanto, voy a tratar de cambiarlo. Como pueden observar, no me deja cambiarle el nombre a la base de datos. ¿Por qué? Porque está en uso. Acá arriba en la parte superior, repito, lo podemos ver. Entonces aquí me está mandando el error 5030. Dice que la base de datos no puede ser exclusivamente, bueno, está bloqueada, por lo tanto no me permite hacer esto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, primero hay que dejar de usar esa base de datos. Y para ello voy a utilizar use, por ejemplo, ejemplo 1. Con esto voy a darle execute. Ya me dice que el comando se ejecutó correctamente, y ahora sí, como podemos ver aquí, ya estoy utilizando la base de datos 1, ya no está en uso la 2. Ahora vamos a practicar con la sentencia utilizando un query. Para ello, entonces vamos a poner alter database. Le vamos a poner ahora el nombre de la base de datos que quiero modificar. Recordamos la sentencia, el nombre actual, que sería ejemplo 2. Le vamos a poner modify. Aquí es modify. Lo que quiero cambiar es el nombre, name es igual, y le voy a poner ejemplo 2. Con esto deberíamos ya cambiar el nombre. Le vamos a dar execute, y si pueden ver aquí, el nombre de la base de datos ejemplo 2 fue actualizado. Vamos a ver aquí, le vamos a poner un refresh. Como podemos observar, ya el nombre ha cambiado a ejemplo 2 utilizando esta instrucción. Ahora vamos a cambiarle el nombre a través del store procedure. Para ello vamos a utilizar execute store procedure subguión el rename db, el rename database, y entre comillas le voy a poner el nombre actual. En este caso voy a utilizar ejemplo 2. Le voy a poner aquí ejemplo 2, se cierra coma, y le voy a poner ahora ejemplo 3. Le damos execute. Dice que el comando se ha ejecutado correctamente, la base de datos se ha actualizado. Vamos a poner refresh, y como podemos observar, se ha cambiado el nombre de la base de datos. Por lo tanto, ya hemos practicado con renombrar a través del entorno gráfico, a través de la sentencia de un query, y a través del uso de store procedure. A continuación aprenderemos a borrar una base de datos. Para borrar una base de datos se puede realizar de dos formas diferentes. La primera, gráficamente, utilizando SQL Server Management Studio. La segunda, usando el query. Si decidimos utilizar un query, entonces vamos a utilizar la sentencia drop database y el nombre de la base de datos. Recuerda que si la base de datos está en uso, esta no podrá ser borrada. Muy bien, a continuación vamos a practicar las dos formas. Muy bien, vamos a practicar la primera, que es de manera gráfica, botón derecho sobre la base de datos que queramos borrar y delete. Nos va a aparecer este cuadro de diálogo, y le vamos a dar al botón de OK para proceder con el proceso. Si nos damos cuenta, la base de datos ha sido borrada. La segunda forma es, como habíamos comentado, utilizando el query. Para ello vamos a utilizar drop database y el nombre de la base de datos. En este caso va a ser ejemplo 3. Vamos a presionar el botón de execute,
y en este caso el comando ha sido completado satisfactoriamente. Sin embargo, todavía aparece aquí, por lo cual hay que darle un refresh. Como podemos observar, ya no está la base de datos. Ya explicamos que si está en uso no podrá ser borrada. Hasta aquí el video. Muchas gracias. Soy el maestro Víctor Rafael Nazario Velázquez Mejía. Si tienes alguna duda, envíame un correo a vvmejia@uabc.edu.mx. No olvides darle like y suscríbete. Hasta la próxima.